Amén, lo tenemos. Génesis 9, versículos del 18 al 27, dice la palabra del Señor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Invocamos tu nombre, Padre Santo, Señor. Venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Dios mío, Señor. Padre, pedimos que seas tú, Dios mío, ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, llevando unción, bendición, Padre Santo, sobre toda alma aquí reunida, Padre. Dios mío, que seas tú cumpliendo, Dios mío, con poder el propósito de la palabra que traes para hoy, Padre. En el nombre de Jesús, seas tú rompiendo todo lazo, toda cadena, toda atadura, toda prisión del diablo en este día, Padre Santo, en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Amén. El tema de ahora es rompiendo el ciclo de palabras que han ministrado vidas. Amén. Rompiendo el ciclo de palabras que han ministrado vida. Y leíamos aquí el pasaje de Noé. Noé había bajado del arca, había plantado una viña, había puesto una tienda. Cuando dio el fruto, hizo vino de la viña y se embriagó, dice la palabra. Aquí la palabra nos habla de que hijos, hijas de Dios, honestos, sinceros delante de Dios, pecan. Y este es el caso de Noé. Dice la palabra que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Noé fue un hombre que caminó con Dios, un hombre recto delante de Dios, un hombre que amaba a Dios, que amaba los caminos de Dios. Dios lo escogió para que fuese librada la tierra, para reproducir la tierra otra vez por medio de él, de sus hijos. Imagínense cuán recto era este hombre que Dios lo haya así. Sin embargo, al bajar del arca, plantó la viña y produjo vino. No crea que el vino ahí vino de casualidad, hermano, hermana. El vino él lo hizo. Y vino y empezó a tomarse el vino y se embriagó. El Hijo de Dios. Y dice la palabra ahí de que quedó desnudo, quedó descubierto. Y eso es lo que hace el alcohol. El alcohol hace que perdamos los sentidos, los hijos de Dios. Alcohol, drogas, todo lo que tenga que haga influencia en nuestro cuerpo, hace que perdamos los sentidos. Y eso fue lo que le pasó a Noé. Había perdido los sentidos, se embriagó, se desnudó. Y vino Cam y vio la desnudez de su padre. Y fue a decirle a sus hermanos, y obviamente hay una connotación mala ahí. Vinieron sus hermanos, Jafet y Sem, y lo cubrieron sin verlo. Lo cubrieron, caminando hacia atrás, lo cubrieron. Y dice la palabra, mire la palabra que específica es, dice ahí, versículo 24,
y despertó Noé de su embriaguez. Despertó Noé de su embriaguez. Mire que la palabra de Dios no anda cubriendo el pecado de nadie, de ningún hijo de Dios. La palabra deja claro ahí, se levantó Noé después de haber estado ebrio, después de que le había pasado el efecto del alcohol. Se despertó de su embriaguez. Y cuando se levanta, se da cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho Cam. Y se levanta y pronuncia una maldición. Versículo 25 dice, y dijo, maldito sea Canaán. En los versículos anteriores nos explica que Canaán era el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, no paro ahí, sigo. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mire que Noé se levanta y no dice, mire, ¿sabe qué? Esto pasó por mi culpa. No dijo, esto pasó porque yo me embriagué. No dijo, estoy arrepentido de lo que hice y por eso llevé a mi hijo a pecar. No dijo eso, sino que se levanta y pronuncia una maldición contra su nieto, queriendo herir a Cam por lo que había hecho. Hermano, cuando usted y yo pecamos, afectamos la vida de los demás, de nuestros seres queridos. El pecado afecta la vida de los que nos rodean. Aquí Noé no se arrepiente y dice, no, esto pasó por mi culpa. Yo tengo que afrontar las consecuencias de lo que yo hice. Yo fui el que fui a plantar la viña, yo fui el que produjo el vino, yo fui el que me embriagué. No dijo eso, sino que profirió maldición contra Canaán en respuesta a lo que había hecho Cam. Hermano, hermana, aquí la palabra nos habla acerca de las palabras que hablamos, que ministran la vida de las personas. Aquí Noé estaba profiriendo una maldición contra la tercera parte de los tres hijos de Noé. Sale la tercera parte, sale la población de la tierra. Y había maldecido a la tercera parte, a Canaán, al hijo de Cam. ¿Por qué? Porque algo había pasado, se sentía enojado y pronuncia una maldición contra él. Y del pecado nace eso. El pecado hace que profiramos palabras que no queremos, que profiramos palabras en contra de personas y muchas veces en contra de nuestros seres queridos. Eso es lo que hace el pecado, y a raíz de todo esto nació una maldición contra su hijo, contra su nieto, ¿verdad? Imagínense qué contraste, un hijo de Dios diciendo esas palabras. Hermano, hermana, y aquí el Espíritu Santo nos está hablando a usted y a mí, a la iglesia del Señor. Y hoy estamos hablando acerca de rompiendo el ciclo de palabras que han ministrado nuestras vidas. Una maldición, hermano, hermana, son palabras que van en contra de alguien, palabras que quieren dañar a alguien, tienen el propósito de traer mal a una persona.
Esa es una maldición. Y un hombre común, corriente, un hombre que no entiende la palabra de Dios, dice, son solo palabras. Y si nos ponemos a pensar en eso, y usted pone lógica, dice, no son solo palabras. ¿Qué puede tener una palabra? No tiene nada, es una palabra nada más. Pero la realidad nos muestra otra cosa, ¿verdad? La realidad nos muestra otra cosa. Las palabras ministran. Las palabras ministran para bien o ministran para mal. Las palabras no son solamente palabras vacías. Una vez que salen de la boca, ministran. Una vez que salieron de nuestra boca, van a ministrar para bien o van a ministrar para mal. Eso es lo que hacen las palabras. Y aquí en este pasaje, Noé había proferido una maldición contra la tercera parte de la tierra, contra un hijo de Cam. Hermano, hermana, ¿y cuántos de nosotros, o más bien dicho, todos nosotros, y de hecho toda persona, hemos sido ministrados por palabras a nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede dar testimonio de cómo hemos sido ministrados para bien y para mal, por palabras que han venido a nuestra vida. Todos nosotros hemos sido ministrados por palabras. Y de hecho, nuestros padres han ministrado a nuestras vidas. Quiero comenzar por ahí. Y de hecho, de eso nace la predicación de ahora. Jenny hablaba acerca veía una predicación de un hombre, de un hermano, se llama Nicky Cruz. No sé si ustedes han oído de él. Él era un pandillero en Nueva York. Él era un pandillero en los 70s y se convirtió a Cristo Jesús. Un hombre malo. Un hombre violento. Y era una persona que hacía el mal. ¿Y por qué este muchacho, porque era joven cuando esto ocurrió, se había unido a las pandillas? Era porque su casa, su madre había proferido palabras de maldición en contra de él. A los 8 años, su madre le dijo que él era un hijo de Satanás. Que él era un hijo de Satanás y empezó a proferir maldiciones contra él. Contra un niño de 8 años. Y todos nosotros, hermanos, hermanas, nuestros padres ignorando y hay veces queriendo, profirieron palabras en contra de nosotros. Todos hemos tenido diferentes clases de padres, padres buenos, padres malos, padres perversos, padres que tenían estudios, padres que hacían cosas ignorando, etcétera. Pero el hecho es de que cuando las emociones brotan, palabras empiezan a salir de la boca y ministran la vida de las personas. En ese momento niño Nicky Cruz, su madre empezó a maldecirlo y lo abusaba verbalmente y físicamente. Pero toda su vida él sufrió un abuso de parte de su madre. Pasaba diciendo: tú eres una basura, tú eres esto, tú eres lo otro. Y ese niño creció con un odio. Él odiaba a su madre, la odiaba. La odiaba con un odio. Y cuando creció odiaba a la sociedad. Se metía en peleas porque quería desembocar esa ira que él cargaba.
Quería pegarle a todos por las palabras que habían sido, que le estaban ministrando desde niño. Tú no sirves, tú eres esto, tú eres lo otro, yo no te quise, etcétera. Y esas son palabras que salen de la boca de nuestros padres, de todo padre, o más bien dicho de la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de padres ha dicho, proferido palabras en contra de sus hijos. Y ese es un hecho de la vida, hermano, hermana. El padre que piensa, dice, no, aquí me pasé, me extralimité en mis palabras, le voy a pedir perdón, le voy a clarificar las cosas se arreglan, cuesta, el corazón de un niño es receptible, y cuesta volver a darle esa confianza al niño en su corazón. Pero esas son las palabras que brotan muchas veces de padres. Ya son las palabras que ministran la vida de niños, que ahora son adultos, la vida de la iglesia, de usted y de mí. Aleister Crowley era un satanista del siglo pasado. Era uno de los más grandes satanistas del siglo pasado. Y lo mismo, su mamá desde pequeño le decía que él era la bestia, refiriéndose al anticristo. Desde niño decía, tú eres la bestia. Se portaba mal y le decía, tú eres la bestia, el anticristo. Y obviamente esas palabras ministraron su vida al punto en que él se convirtió en un satanista. Por las palabras de su madre. Yo no puedo decir 100% eso fue lo que lo llevó, pero él daba testimonio, daba declaración acerca de eso. Su madre de pequeño le decía que él era el anticristo, la bestia. Y eso es lo que hacen las palabras, hermano, hermana, cómo ministran la vida de personas. No solamente de niños, los niños son más receptibles, toman eso y se arraigan en los corazones. Pero en la vida de adultos también, lamentablemente, las palabras ministran. Muchos padres han ministrado la vida de sus hijos y tal vez han ministrado la vida de nosotros, hermano, hermana, llamando a un hijo, a una hija no deseado. Yo no te deseé, te concebí, pero no te quería. Diciéndole que son unos brutos, una persona que no tiene cerebro, que son feos, horribles, que son homosexuales, que son buenos para nada, y todo tipo de palabra con una intención de dañar. Ellos han sido ministrados por estas palabras de sus padres. Hermano, hermana, y el punto de esto es de que esas palabras han llevado un fruto toda la vida. Muchas personas viven atrapadas por estas palabras, viven prisioneras de estas palabras que fueron proferidas contra ellos desde niños o adultos. Estas palabras están ministrando su vida constantemente. No pueden soltarse, viven prisioneros de ellas. Dios ha hecho un nexo, un vínculo entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija. Es un vínculo que no podemos romper. Entonces, cuando un padre dice esas palabras, lleva un peso en la vida de esos niños, que lo acarrea toda la vida. Hermano, hermana, y muchas veces esas palabras van a salir por el calor del momento, pero el niño no lo ve así. Una vez salieron de la boca, ya no hay manera de regresarlas. Una vez que salieron, empiezan a causar un efecto en el corazón de una persona.
Desde ese momento, usted le puede decir una palabra a alguien y esa persona comienza a llorar, se quebranta. Ese es el poder que tiene una palabra. Usted lo ha visto en la vida real, como una persona se quebranta con una palabra, sea para bien, sea para mal. Ese es el poder que tienen las palabras que nosotros hablamos. Hermano, hermana, hoy en día vemos personas que andan caminando por la vida y andan caminando en una prisión formada por esas palabras. Andan caminando por la vida y en su mente, en su corazón, está esa palabra que profirieron contra él, contra ella desde niño. Y esa palabra no los deja formarse, no los deja desempeñarse, no los deja funcionar propiamente. Vemos hoy en día personas, usted la ve en el trabajo, en su familia. Usted puede decir, hay algo que está mal con esta persona. Muchas veces nosotros hemos experimentado, hemos visto qué fue lo que pasó y podemos decir, esta persona vive así por esto, por todo el abuso que sufrió verbalmente. Y lo podemos ver, lo podemos sentir. Es claro que no puede funcionar, no puede caminar. Es una persona inválida socialmente hablando por esas palabras que están ministrando su vida. Padres han ministrado a sus hijos a vicio, a pobreza. Conocí el caso de un hombre en El Salvador. Le decía al hijo, este solo trae para mariachi, diciéndole que él solo servía para tomar, para lo único que traía. Esas palabras ministraron a ese hombre. Ese hombre llegó a los 50 años y no podía trabajar. Vivía en alcohol, porque desde niño el papá le decía eso. Este no va a servir para nada. Ese es el poder de las palabras. Ese es el poder de las palabras. Hermano, hermana, el Espíritu Santo, una vez que sabemos estas cosas, nos muestra cuando una persona camina por la vida. El Espíritu Santo nos muestra, esta persona ha sido ministrada para mal. Y yo, en el cargo de pastor, he podido tener conversaciones profundas con muchas personas. Se da cuenta que muchas personas no pueden salir, no pueden romper, no pueden soltarse de esa administración. ¿Cómo es que una persona no puede desenvolverse propiamente? Y uno se va dando cuenta de esto porque el Espíritu Santo le muestra, no es porque uno sea inteligente. Miren lo que dice la palabra en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esta es la parte que quiero que vean. Mire, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ultimadamente, hermano, hermana, ultimadamente, la persona cuando maldice, la persona cuando hiere, cuando daña, está siendo un instrumento de Satanás.
La persona se vuelve un instrumento de Satanás porque Satanás está encargado de dividir a la familia, de destruir a los individuos, de dividir la sociedad. Y viene y le dice, decirle esto. Y dice ahí la palabra de que Satanás es padre de mentira. Hermano, hermana, y muchas de estas palabras que han ministrado a las personas son mentiras. Son mentiras, pero lo que pasa es de que son tan poderosas las palabras que ministran los corazones, siendo mentira. Ahora en Cristo Jesús, pueden decir, este es el diablo mentiroso. Cuando escuchamos algo, este es el diablo tratando de poner división en Cristo Jesús, podemos decir eso. Pero los niños no pueden decir eso. Son susceptibles, están expuestos, no tienen ese mecanismo de defensa, no tienen esa experiencia que le da la palabra. Viene el diablo y comienza a poner mentiras en su vida, no sirve para nada, no es inteligente, es un bruto. Hermano, hermana, toda persona, Dios le ha dado un poder de razonar, de entendimiento. Pero viene el diablo y le dice, usted no sirve para nada. Yo no sirvo para nada. Yo no puedo pensar. Mi papá, mi mamá siempre me decía esto desde pequeño. Tenían razón. Eso es lo que ministra esas palabras, mentira del diablo. Yo soy débil. Yo me quebranto, yo no sirvo para nada. Esa es la mentira que pone el diablo en los pensamientos de las personas y ministra sus vidas. Y ahí dice la palabra, el diablo es padre de mentira, hermano, hermana. No le ponga atención a lo que dice el diablo. El diablo ocupa personas como instrumentos para herir, para dañar. Y cuando nosotros, hermano, hermana, nos dedicamos a hacer esto, estamos siendo instrumentos del diablo. Últimamente el diablo lo que quiere es destruir la vida de las personas. Y esto es el tema de ahora, rompiendo el ciclo de maldición. Rompiendo el ciclo de maldición. Es un hecho que todos hemos sido ministrados. Esas palabras que salieron un día de papá, de mamá, del hermano, de la hermana, del amigo, del tío, del tía, de la tía, ministró nuestras vidas. Pero en Cristo Jesús hay libertad. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Lo tenemos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ese es para el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, hermana, cuando venimos a Cristo Jesús, dice la palabra, si usted está en Cristo Jesús, eso solo usted lo puede contestar. Si usted está en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hermano, hermana, una de las obras que hace Cristo Jesús por usted y por mí cuando venimos a Él es que rompe todas esas palabras. El Señor Jesús tiene el poder para quebrantar todas estas palabras. Ya no más soy un bruto. En el nombre de Jesús quiebro esas palabras. Ya no más soy un bueno para nada. Ya no más soy un afeminado. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora soy un hombre, una mujer del Señor. Una persona que tiene la mente de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene y rompe toda esa el viejo hombre que el diablo destruyó. Aleluya. Hermano, hermana, usted y yo estamos llamados a hacer una nueva creación. Toda esa basura que el diablo puso en nuestra cabeza,
Hay que traerle a los pies de Cristo Jesús. Hoy es el día en que entrego todas esas palabras. Hoy es el día en que entrego toda esa maldición que fue proferida en contra de mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es el día en que entrego toda maldición, toda palabra que haya salido del pensamiento del diablo. Cristo Jesús lo rompe. Cristo Jesús tiene el poder, hermano, hermana. Hay personas que han entregado su alma al diablo. Cristo Jesús es el único que tiene el poder para romper eso. Una persona ha entregado su alma al diablo por dinero, por alguna razón. La sangre de Cristo rompe eso en 1000 pedazos. Él es el único que tiene ese poder de romper toda palabra, todo contrato, toda maldición. La sangre de Cristo. Lo único en esta tierra que tiene el poder para deshacer todo eso y hacer de nosotros una nueva creación, un hombre, una mujer de victoria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mire lo que dice Juan 8:36. Somos nuevas criaturas, hermano, hermana. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este mundo ofrece esquemas, estudios, positivismo. Esa es la palabra. Cuando Cristo Jesús os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Hermano, hermana, ese es un poder que no nace de nosotros. No es un poder que está en nosotros. No es algo que usted y yo podamos hacer. Es algo que Cristo Jesús hace. Él destruye todo poder del diablo, toda mentira del diablo. Él transforma nuestra mente. Hermano, Él borra pensamientos. Destruye emociones que han ministrado nuestra vida. Y por eso es que podemos ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Hermano, hermana, cuando nosotros experimentamos el poder del Señor en nuestra vida, podemos dar testimonio. Yo realmente soy libre. Cuando el hombre, la mujer está prisionera de vicios, el esquema este de los alcohólicos anónimos le dice: mire, usted nunca va a dejar de ser alcohólico. Eso es lo que dice el programa ese. Mentira de Satanás. No, usted siempre va a ser un enfermo. Enfermo es una enfermedad. No es un vicio, no es un pecado. Es una enfermedad. Usted no tiene la culpa. Y si usted nunca va a ser libre en Cristo Jesús, usted puede ser libre. Amén. Hermano, hermana, yo soy testimonio de eso. Soy testimonio de que el poder del cigarro puede ser quebrantado 100%. Poder del alcohol, de drogas. Bueno, yo no puedo decir que yo experimenté las drogas, pero hay hermanos que han experimentado drogas y son libres, porque Cristo Jesús hace libre a una persona. Cristo Jesús rompe todo poder de vicio, todo poder, toda administración que el diablo haya hecho en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo Jesús podemos ser verdaderamente libres. No una imaginación, no un pensamiento, verdaderamente libres. Es el poder de Cristo Jesús. El Señor está haciendo de nosotros una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hermano, hermana. Este es el día en que podemos entregar estas cosas a Cristo Jesús. Todas estas palabras que ministraron su vida, mi vida. Este es el día que podemos entregárselas al Señor. Somos verdaderamente libres en el Señor Jesucristo. Rompiendo el ciclo de las palabras que ministran para mal. Hermano, hermana, lo primero que tenemos que saber es que si fuimos ministrados, el Señor Jesús nos puede hacer libres. Somos libres en el Señor Jesucristo. Si usted ha entregado su vida al Señor, el Señor está haciendo de nosotros una nueva creación.
Ya no podemos ser ministrados por esas palabras pasadas. En el nombre de Jesús tenemos que dejarlas a los pies de Cristo Jesús. Usted tiene que dejar todo eso. Dios mío, ese es el día, pronunciarlo con su boca. Ese es el día en que pongo a los pies de Cristo Jesús todo esto. Y ya no más soy prisionero de esto. Y el Señor es el que hace el poder, la obra en usted y en mí. Rompiendo el ciclo de las palabras que ministran para mal. Ahora, hermano, hermana, en Cristo Jesús, ya no podemos ser instrumentos de Satanás. Usted y yo estamos llamados a bendición. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 10, del 19 al 21. Proverbios 10 del 19 al 21 dice la palabra: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por la falta de entendimiento. Ahora que estamos en Cristo Jesús, hermano, hermana, nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Tenemos que entender algo: nuestras palabras ministran. Nuestras palabras ministran, nuestras palabras tienen un poder. La palabra de toda persona tiene un poder que llega a otra persona. Y dice ahí: en las muchas palabras no falta pecado. ¿Qué pasa? De que cuando comenzamos a hablar, puede comenzar desde el siguiente versículo, dice: mas el que refrena sus labios es prudente. Y este es un tema que es recurrente en Proverbios. La persona, el justo, el Hijo de Dios, refrena sus labios, calla. Es algo que usted lo va a ver muchas veces en Proverbios. Y ahí dice: en las muchas, o antes de eso dice: en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Qué pasa? De que cuando comenzamos a hablar, y especialmente cuando estamos discutiendo, primero comenzamos con el entendimiento, pero a medida va pasando y se va acalorando las cosas, nuestras emociones comienzan a brotar y empezamos a lanzar palabras, a herir, a dañar, porque ya no es nuestro entendimiento el que está hablando, sino nuestras emociones, y ya no podemos controlar lo que estamos hablando. Ahora sencillamente es un río que está vertiendo para dañar, para destruir, para ofender. En las muchas palabras no falta el pecado. Llega un momento en que todo lo que está saliendo es daño. Dice ahí: más el que refrena sus labios es prudente. La persona que calla, la persona que medita, una persona prudente. ¿Quién de nosotros es prudente? Quiere ser prudente, quiere ser llamado prudente. ¿Qué dice ahí? Debemos de refrenar nuestra boca. No somos prudentes porque nos llamamos prudentes usted y yo. Somos prudentes cuando refrenamos nuestra boca. Ahora hay que meditar. Y la palabra no está diciendo de que no hay que hablar nunca. No es eso lo que la palabra está diciendo, sino que debemos de callar. Cuando debemos de decir la palabra correcta, hablamos. No está hablando de que hay que ser mudos. Hay veces hay que decir palabras, hay veces hay que levantarse, hay veces hay que decir cosas en el nombre de Cristo Jesús.
Pero hay una meditación, hay un pensamiento, hay un filtro en lo que vamos a hablar. No así cuando las emociones controlan lo que decimos. Mira el versículo 20, dice: plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo. La lengua del prudente, la lengua del hijo, de la hija de Dios, del creyente, de la persona que teme a Dios. Habla palabras que edifican. Habla palabras que alientan. Habla palabras que animan. Dice ahí, es como una plata escogida cuando esta persona habla. Qué lindo, qué placer es escuchar de una conversación con esta persona. Qué alegría me siento después de haber tenido una conversación con esta persona. Me siento bien, animado, tranquilo, en paz. Porque así es lo que hace el Espíritu Santo. Nos volvemos instrumentos de paz. Hablamos lo que debemos de hablar. Eso no quiere decir de que vamos a estar callados y vamos a decir 3 palabras en todo el día. Sino que vamos a refrenar, vamos a pensar, vamos a meditar. Se vuelve algo natural. Ya no quiero ofender. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que proponernos no ofender a nadie. Usted y yo tenemos que orarle al Señor: Dios mío, Señor, ayúdame a no ofender. Cuando hacemos la oración en la mañana, yo ahí le oro al Señor: Dios mío, Señor, que yo no vaya a ofender a nadie en mi trabajo. Padre Santo, ayúdame a dar una palabra de ánimo. Esa es lo que debe ser la lengua del justo. Su lengua, mi lengua. Y aún así, hay veces digo cosas que no debo. Ofendo. Pero eso debe ser nuestra batalla. Esa debe ser nuestra lucha. Quiero tener esa lengua, la lengua del justo. Plata escogida. Mire, versículo 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo traen bendición. Los labios del justo traen una palabra de aliento. Voy a ver cómo animo a este hermano, a esta hermana. Voy a ver cómo le doy una sonrisa. Voy a ver cómo puedo darle una palabra que le alegre el corazón. Un abrazo. En el Señor, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor que tenemos que dar un ósculo santo, un beso santo. En el Señor. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo hacen de que las personas se sientan bien. Ya vamos a hablar después vamos a ver otro versículo después. Pero los labios del justo tienen que ser sinceros. Me voy a acercar a esta persona, pero para hablarle, dar una palabra de aliento. Voy a ver cómo puedo hacer que su día mejore. Una bendición en el Señor. Pedro le dijo al inválido ahí en el templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. A veces no tenemos el dinero para darle a las personas, pero aquí va una palabra de aliento para su vida. En el nombre del Señor Jesús. Esa es la palabra del justo. Dice: más los necios mueren por falta de entendimiento. Persona necia anda hablando, anda discutiendo, anda metiéndose en problemas. Que no seamos nosotros esos, ¿verdad, hermano, hermana? Que no seamos nosotros los que andamos siempre en problemas. Miren lo que dice Proverbios 11, del 9 al 14. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida,
mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, oiga otra vez, el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Hipócrita es una persona que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Dice ahí la palabra que esta persona daña con las palabras que salen de su boca, porque no habla de verdad. Hermano, parte del problema es que debemos de hablar con la verdad. Y para hablar con la verdad tenemos que andar en verdad también. Son dos cosas que van de la mano para que nuestra conversación refleje nuestro estilo de vida. Para que nuestra conversación refleje nuestro estilo de vida. Debemos de hablar con la verdad. Si el hipócrita anda hablando lo que no puede, lo que no debe, lo que no siente, y se hace evidente en su conversación, no siente nada, no tiene un respaldo, no tiene sustancia aquello. Dice, mas los justos son librados con la sabiduría. En el versículo 11 dice, por la boca de los impíos será trastornada la ciudad. La boca de los impíos trastorna. Hermano, hermana, evidencia de nuestro comportamiento, de quienes somos, es si nuestro alrededor no está bien, no está en paz. Si nuestro alrededor no está en paz, si nuestra familia no está en paz, si nuestro lugar de trabajo, lo cercano de nosotros no está en paz, probablemente nosotros somos el problema. Probablemente hay algo que no está bien en nuestra vida. Probablemente nuestras palabras están dañando. Dice, mas por la boca de los impíos será trastornada la ciudad. La boca de los impíos trastorna, causa calor, causa un choque, causa división. La madre de Nicky Cruz era una persona que trastornaba a su familia. Ese muchacho se tuvo que ir a los 15 años de su casa. Tuvo que ir a vivir con su hermano a Nueva York. Ellos eran de Puerto Rico. Pero a los 15 años se tuvo que ir. Que su madre era una persona que trastornaba la casa. Una persona que corrompía, destruía. Qué triste. Qué triste que un niño no pueda estar en su casa. Qué triste de que, hermano, hermana, donde yo trabajo, hay decenas de jefes. Hay muchos de esos jefes que cuando se van de vacaciones todo el mundo da gracias. Y qué bueno que se fue este hombre, esta mujer, de vacaciones. Si vamos a tener vacaciones de él, de ella. Qué triste. Qué triste que la gente tenga que decir eso. Qué bendición es que no esté esta persona. Imagínense que una persona dijera eso de nosotros. Qué bueno es cuando Neto no está. Que mi esposa dijera eso. Uy, si la casa está en paz cuando no está Neto. Que mis hijos dijeran eso. Qué bueno es que se fue mi papá. Pero dice ahí, el impío trastorna la ciudad.
Trastorna la ciudad, hermano, hermana. Evidencia de eso es que si nosotros vivimos en una donde hay problemas y hay situaciones todo el tiempo, no vaya a buscar muy lejos, solo hay que ver el espejo. Imagínense, creo que todos nosotros tenemos testimonio de jefes. Digo, qué bueno que ya no está este hombre, esta mujer. Qué bueno que, Dios mío. Dice el principio del versículo 11, dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Qué bueno cuando esta persona está, Dios mío, bendice a esta persona. Padre Santo, qué bendición tenemos que estar aquí trabajando con nosotros. Bendice a este hombre, a esta mujer, este hermano, esta hermana. Qué bendición tenemos por causa de él, de ella. Wow, que así digan de nosotros, ¿verdad? Que así digan de nosotros. Padre Santo, bendice a mi esposo. Da un beso a la esposa, ¿verdad? Gracias por este esposo que me has dado. Por esta esposa que me has dado. Por estos hijos. Si ahí la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Hay paz, hay felicidad. No así la boca de los impíos, ¿verdad? Que trastorna la ciudad. Trastorna la ciudad. Padre. En el versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más, en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué bueno es cuando podemos acudir a papá, a mamá, pedirle un consejo, ¿verdad? Yo puedo acudir a mi papá y mi mamá porque me van a dar un consejo recto. Hay veces no me va a parecer, hay veces no voy a estar de acuerdo, pero sé que tienen razón, sé que me conviene, me lo están diciendo por mi bien. Gracias por esa esposa que no me gustó lo que me dijo, pero tenía razón. Gloria a Dios por lo que me dijo. Me evitó un problema, me guardó del mal. Esa es la palabra que tiene que salir de nuestra boca, hermano, hermana. Palabras que ministren para bendición, ¿verdad? Hermano, hermana, este es el momento en que usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Dios mío, este es el momento en que yo paro ese ciclo de maldición. Que ya de mi boca no ande saliendo palabra torcida que ande dañando a las personas. Palabra que destruya. Palabra que traiga abajo a alguien. Hermano, hermana, Noé se fue ahí a embriagar y después lo natural pasó. Cuando se le pasó el efecto, fue a buscar allá un problema por lo que él había hecho. Por lo que él había hecho. Y maldijo, tal vez con razón, tal vez con mucha razón. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si nunca se hubiera embriagado? Hoy es el día en que tenemos que analizar si nuestras acciones son la causa de problemas. Si yo vivo una vida desordenada, no puedo esperar que en la casa haya paz, que nadie me diga nada. Usted puede esperar eso si su vida es trabajo, bendición. Diga, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Estoy trabajando y me salen con problemas. Pero si llevamos una vida de desorden, hermano, hermana, los causantes somos nosotros. Si andamos ahí bebiendo, saliendo, andando, recibiendo llamadas, creo que el problema somos nosotros, ¿verdad? Dice ahí, la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Cuando nosotros traemos bendición, hablamos bendición, vamos a tener una familia, un hogar, un trabajo, relaciones con nuestros amigos, buenas. Personas van a querer estar con nosotros. Amén. Y ahí ya no debemos de callar, ahí tenemos que hablar. El prudente calla, dice, cuando debe.
También el prudente habla cuando tiene que hablar. Amén. Primera de Pedro, ya vamos a terminar. Primera de Pedro 3 del 8 al 10. Después de Hebreo está Santiago, después Santiago, Primera de Pedro 3 del 8 al 10. Dice, finalmente, hermano, hermana, sed todos de un mismo sentir en la iglesia del Señor, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. O sea, finalmente sean todos, la iglesia, usted y yo, hermano, hermana, de un mismo sentir. Seamos compasivos en nuestras relaciones, amándoos fraternalmente como hermanos, hermanas, padres, hijos, dice misericordiosos, amigables. Tenemos que tener un espíritu de agradar al Señor, un espíritu en el que podamos reflejar, hoy lo cantamos, reflejar la santidad del Señor en nuestras vidas. Y dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermano, hermana, ahora que somos padres, muchos de nosotros, el Señor nos da una sabiduría. Tenemos la mente de Cristo, hermano, hermana. Tenemos la mente de Cristo. Todas esas palabras que salieron de nuestros padres ignorantemente, la mayoría de nuestros padres han sido buenos, lamentablemente, en el mundo. Y dijeron esas palabras ignorantemente. Que el Señor los perdone y los bendiga. Los bendiga por todas las bendiciones que nos dieron. Pero lamentablemente hablaban cosas que no sabían. Ebrios. Hay veces en drogas. Acalorados de la pobreza y de todo el mal que pasaron. Dijeron cosas contra nosotros. El Señor los perdone y los bendiga. Y nosotros los perdonamos, ¿verdad? Es el día en que perdonamos a nuestros padres. Hermanos, hermanas, debemos de perdonar a nuestros padres. Dios mío, ignorantemente muchos hicieron cosas y hay veces queriendo, pero en el Señor Jesús hoy los perdonamos. Hermano, hermana, si usted está herido por su padre, por su madre, hoy es el día en que debe perdonarlos. Hoy es el día en que usted tiene que confesarlos. Padre Santo, no lo siento, pero Padre, este es el día en que yo bendigo a mi papá y mamá. Señor, perdónanos. Pero dice ahí, ni maldición por maldición. Todos los padres hicieron estas cosas, dijeron estas cosas. Pero en Cristo Jesús yo no voy a hacer eso. No voy a maldecir a mis hijos, no voy a hablar palabras de maldición contra mis hijos, contra mi esposo, contra mi esposa. Hoy es el día en que pongo a los pies de Cristo Jesús todas estas cosas. Y le voy a decir algo, al final voy a hacer un llamado y empieza a meditar en el Señor. Voy a hacer un llamado para que el Señor destruya toda palabra de maldición, toda palabra que haya sido de daño en contra de su vida. Y empieza a meditar en eso. Pero en el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Nos ha dado la mente de Cristo. Y ya no emitimos, ya no proferimos palabras de maldición, ¿verdad? Hermano, hermana, hoy es el día en que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, pedirle perdón. Padre, y ahora, Señor, cambia mi boca. Cambia mi boca. Yo no puedo. La mayoría de nosotros que hemos caminado con el Señor, antes de nosotros teníamos una boca que solo decía malas palabras. Pero el Señor cambió esa boca. El Señor cambió esa boca.
O ya no andamos diciendo malas palabras, ¿verdad? Y el Señor también cambia nuestra manera de hablar. Y este es el día en que le vamos a pedir al Señor: Dios mío, cambia. Ya no quiero proferir maldición. Ya no quiero proferir palabras de daño. Ya no quiero proferir palabras que hiera. Dice ahí, no diciendo maldición por maldición. Ya no quiero ser esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Sino por el contrario, dice, bendiciendo. Esa transformación que hace el Espíritu Santo no solo es ya no decir maldición, pero ahora bendecir. Ahora voy a bendecir. Ahora voy a bendecir a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos en Cristo Jesús, a mis compañeros del trabajo. ¿Por qué? Dice ahí, porque hemos sido llamados. Fuiste llamados para que heredases bendición. Hermanos, hemos sido llamados para bendición. Para que Dios elimine todo eso. Hermano, hermana, en ese llamado, sepa usted algo. Que usted ha sido llamado para bendición, y todas esas palabras que la gente no se puede soltar. Hoy es el día en que el Señor va a hacer algo en su vida. El poder de Dios. Aquí no somos nada, nosotros no somos nada ni nadie. El poder de Dios, el que suelta, el que destruye, rompe toda obra de Satanás. Si usted quiere ser libre, vamos a ponérselo al Señor. Dice, ¿por qué? Porque el que quiere amar la vida, el que quiere tener días buenos, gozar de lo que el Señor nos ha dado, ¿qué dice? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere ver días buenos, el que quiere gozar de la bendición del Señor, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hoy es el día en que se acabó eso. Padre Santo, transforma mi lengua. Dame dominio propio sobre mi lengua. Hermano, hermana, muchas veces tenemos problemas en la casa. Muchas veces tenemos problemas en la casa. Todos nosotros tenemos biles que pagar y poco dinero en el banco. Es un hecho. Y eso produce un calor ahí, una fricción. Ese es un hecho que la mayoría de nosotros pasamos. Pero dice ahí, Dios mío, Señor, ayúdame ahora a no echarle la culpa a mi esposo, a mi esposa. Hoy es el día en que vamos a cambiar eso. Ya no quiero hablar para destrucción, para daño. Dios mío, ayúdanos a salir adelante, a esperar en ti, Señor. Tal vez estamos pasando un tiempo de tribulación que tú has mandado a nuestra vida, gloria sea a ti. Pero ya no quiero proferir una palabra de maldición contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos. Dios mío, Señor, estos muchachos se portan que me sacan caras. Mis padres dijeron esto, pero hoy en día los perdono en el nombre de Cristo Jesús. Y lamentablemente, hermano, hermana, muchos de nosotros, algunos de nosotros, haber tenido una madre como la de Nicky Cruz, un padre como esa persona. Y hoy es el día en que hay que perdonar. En el nombre de Cristo Jesús hay que perdonar. Hay que decirle al Señor, Dios mío, perdona a mi papá, a mi mamá, a esta persona que ministró mi vida para mal, que me dijo que yo no servía, que me dijo que yo era un bruto, que me dijo que yo era esto, era lo otro. Padre, pongo estas palabras a tus pies. Te pido que perdones y bendigas a estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pongámonos de pie. Yo quiero invitar a aquellas personas que necesitan oración, bendición,